pero es importante seguir fortaleciéndonos en el Señor y recibiendo de su palabra. Así que no dejen de leer la Biblia, de orar y de bendecir a otros, de compartir con otros. ¿Cuántos quieren que los use el Señor? Bueno, ahí tenemos oportunidad todos los días, les aseguro. Así que si quieren abrir su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 2, vamos a ir a la palabra hoy. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, ¿cuántos quieren recibir la palabra de Dios y que nos ayude a entender su propósito y su plan para nosotros? Y estuvimos hasta el domingo pasado viendo Romanos capítulo 1, cómo se puede ver la naturaleza y el progreso del pecado, que inicia con la ingratitud. Si recuerdan, en el capítulo 1 de Romanos dice que no tomaron en cuenta a Dios, no consideraron a Dios ni le dieron gracias. Y la ingratitud y el no reconocer a Dios lleva a la idolatría y a la degradación moral y en la relación unos con otros de las personas. Pero la Biblia dice que nadie es culpable de tantos pecados como leímos ahí en el capítulo 1 en su totalidad. Sería algo impresionante que alguien tuviera esa cantidad de pecados. Pero tampoco nadie es completamente inocente. Y esto es muy importante que todos lo entendamos. Por buena que sea una persona, por amable, por dadivoso, por generoso, bien portado, bien portada, nadie podemos ser perfectos. ¿O hay alguien aquí que nunca se porte mal, ni piense mal, ni actúe mal? ¿Habrá alguien? Yo no me atrevo a levantar la mano. Entonces fíjate, porque esto lo digo porque es una introducción para el tema que vamos a tratar hoy. Algunos tienen algunos pecados, otros más, otros muchos más, otros menos. Pero nadie es completamente inocente, que pueda decir, yo no necesito nada. Porque cuando alguien se siente bueno, piensa que no tiene necesidad de Jesús. Y el tema que hoy vamos a tratar es de que todos necesitamos de Jesús, o necesitamos a Jesús. Ahora, los que hemos creído en Él ya tenemos a Jesús, pero ¿lo seguimos necesitando? Sí, porque Él nos sigue ayudando y bendiciendo, pero la Biblia dice que Él intercede por nosotros delante del Padre, que Él es nuestro abogado delante del Padre. Él sigue obrando a nuestro favor. Él no está sin hacer nada. Él está esperando para regresar como prometió por segunda vez. Pero en lo que Él viene no está inactivo. Él está obrando a favor de cada uno de nosotros. Así que como cristianos seguimos necesitando a Jesús, porque la Biblia dice en el libro de Hebreos que Él nos abrió un camino
vivo y nuevo para entrar hasta la presencia del Padre, al trono de la gracia, para encontrar ayuda y oportuno socorro en todas nuestras tribulaciones, situaciones difíciles o necesidades. Entonces esto es muy importante, porque cuando compartimos con otras personas, a veces solo tomamos una parte de cree en Jesús y será salvo, pero, y es cierto, eso dice la Biblia, pero es importante que toda persona podamos reconocer por qué necesitamos un Salvador. Cuando alguien está en el mar, allá atrás de las olas, y empieza a manotear, perdón por la expresión, o a gritar, ¿qué es lo que pensamos cuando vemos una persona allá y que de repente desaparece y luego sale y otra vez se ven las manos y se ven como que tiene expresiones de ansiedad? ¿Qué pensamos? Pues que necesita un salvavidas, ¿no? Ahora, yo no sé si tú seas un experto nadador o experta nadadora y digas, yo me voy por él o por ella. Bueno, a veces cuando son seres queridos nos lanzamos y ha habido resultados nefastos. A veces el que se ahoga es el que iba a salvar, o a veces los dos. Pero hay en las playas por lo general personas especializadas para poder sacar a los que se están ahogando. Se les llama salvavidas. Bueno, el punto aquí es de que nadie es completamente inocente y por tanto necesitamos a alguien que nos salve. Mira, te voy a hablar de mí, así muy rápido. Yo antes no me creía tan malo, antes de Cristo. Pero cuando conocí la palabra y conocí al Señor y conocí todo lo que Él desaprueba, dije, me urge un Salvador. Y hay gente que se portaba peor que yo y ya me justificaba. Pero había gente que se portaba mejor que yo y también se justificaban. Pero no hay justo ni aún uno. En esta tierra, desde Adán hasta el día de hoy, y mientras siga, hasta que el Señor regrese y termine con todo, y haga unos cielos nuevos y una tierra nueva, donde more la justicia, seguiremos necesitando de Jesús, porque no hay justo ni aún uno, solo uno es el que cambió la historia y cambió la vida de todos y la quiere seguir cambiando. Se llama Jesucristo. Él dice que fue tentado en todo, pero sin un solo pecado. Así que yo espero que aprendamos un poquito de esto, de lo que dice la Escritura, para poder ser eficaces cuando le compartimos a alguien. Porque seguro ustedes han escuchado de que tú haces una oración y ya eres salvo. Y a veces se hace una oración en automático y hay gente sincera que en ese momento se arrepiente o el Espíritu Santo les redarguye y nacen de nuevo. Pero son muy pocos casos. Yo conozco muchos que han hecho la oración y ya no sabes, tienen una vida peor que antes. Entonces, para poder nacer de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo ahí en Juan capítulo 3, es necesario reconocer nuestra condición para que Él nos dé una vida nueva. Pablo está escribiendo no como un moralista, sino como un predicador del Evangelio, con el fin de que todos nos demos cuenta de que, valga la redundancia, todos los hombres sin Cristo están bajo la ira de Dios, como lo estuvimos nosotros, y a veces pensábamos que no. Por eso a los Corintios, en el primer libro de Corintios capítulo 6, versículo
9, les escribió a los hermanos de Corinto porque tenían problemas en este pensamiento y les dijo: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y aquí injustos es los que no han sido justificados por Jesús. Nosotros ya hemos sido ¿qué? Justificados por Cristo Jesús. Dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Yo cuando entendí de los borrachos dije: ay, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ni los mentirosos, dice en Apocalipsis. Porque ¿quién es el mentiroso y padre de mentira? Satanás. Y ahí, mira, nadie se escapa. Pero fíjate lo que dice en el versículo 11: y esto erais algunos. Y yo digo: así es cierto. Yo era algunas de esas cosas. No todas, pero algunas sí. Y más de las que están en esta lista. Algunas más. Y tú, y tú, y tú, y tú que estás ahí en tu casa, también eso éramos. Dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y yo digo: aleluya. Ya fuimos lavados de todos nuestros pecados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ya fuimos justificados delante del Padre. Él nos ve como ve a Jesús, sin pecado, sin mancha. Hermanos, entender el gran regalo que nos ha dado el Señor nos lleva a decir lo que cantábamos al final: yo quiero servirte, Señor, yo quiero exaltarte, yo quiero glorificarte en donde quiera que esté. Por eso Pablo, como dice en el capítulo 1, versículo 16: no me avergüenzo del evangelio, Romanos 1:16, porque es que poder de Dios. Y espero que te aprendas este versículo para poder saber que cuando predicamos el evangelio como debe de ser, ahí hay poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hace una mención ahí que la voy a citar porque la vamos a ver también un poquito más adelante. Dice: al judío primeramente, y también ¿a quién? Al griego, o sea, todos los no judíos. Ahí en la palabra griego nos incluye a todos los demás, o sea, los gentiles. Así que en el capítulo 1 el apóstol Pablo trata principalmente con todos los que rechazan a Dios, ni reconocen a Dios, ni le dan gloria, ni le dan gracias. ¿Cuántos saben que hay muchos dicen que no hay Dios? Muchos dicen que somos producto ya saben ustedes, muchas teorías: el Big Bang, una explosión cósmica. Otros tienen la teoría de la evolución como algo cierto, que de ahí, de la nada, salió una célula, y luego un animalito, y de ahí, de aletas salieron alas, y luego de alas nos salieron brazos y piernas, y ahora somos inteligentes. Pero ¿por qué la humanidad sigue estando en una degradación? La ley de la entropía dice que todo tiende ¿a qué? A degradarse. La misma escritura dice que Dios creó al hombre como perfecto, pero ellos decidieron hacer muchas transgresiones, o sea, degradación. Adán y Eva eran perfectos, tenían una comunión con Dios, pero ellos decidieron desobedecer a Dios. Y ahí empezó el proceso de degradación del hombre y la mujer.
Pero en este capítulo 2, Pablo empieza a tratar con todos los moralistas y religiosos, que a veces solo esos son, no creyentes, sino moralistas y religiosos, tanto judíos, porque ellos tenían una batalla tremenda con los judíos constantemente, pero también fuera de los judíos, entre los gentiles, hay mucho moralista y mucho religioso. Y en este capítulo 2 empieza a tratar con todos ellos. Y mira, nosotros debemos tener cuidado de no caer en ser solo religiosos o moralistas. Yo tuve una expresión hace 8 días de la cual quiero disculparme, o sea, no fue correcta. A veces se nos van cosas, pero hay que reconocerlo, ¿creen? O sea, cuando te equivocas y tienes una expresión que no iba, porque Dios murió para salvar a todos. Y la buena noticia es ese, que por muchos pecados que tengas, por mucho que se revuelque uno en el lodo de nuestros pecados y de todo lo que hay en este mundo, Él puede lavarnos totalmente de todo pecado, limpiarnos de todo pecado. Y pido perdón por eso, pero pues sigo adelante. Nadie somos perfectos. ¿Cuántos dicen así es? Pero el Señor me redarguye, y a veces usa personas, o mi familia, o el Espíritu Santo directamente me redarguye. Y no quiero ser un religioso o moralista que caiga en extremos que no. Digan, que el Señor nos ayude. Buscar el equilibrio siempre es muy importante, hermano. Pero a veces fácil nos desequilibramos. Entonces, fíjate, en Romanos capítulo 2 empieza a tratar con este tipo de personas, que hay millones hoy en día. Mira, las religiones en el mundo son una cantidad que no podemos ni siquiera determinar. Pero te voy a decir unas cuantas que son las que predominan en todo el mundo. Por ejemplo, el cristianismo. Pero el cristianismo incluye todos los que nos decimos cristianos, es el grupo mayoritario hasta ahorita en todo el mundo. Pero ahí incluye de todo, y a nosotros también. Después está los musulmanes, que están en un crecimiento impresionante. Después las religiones hindúes, o hinduismos. A veces ponemos en singular el hinduismo, pero son muchísimas religiones en el hinduismo. Y ahí entra una de las naciones más grandes, como son los chinos, porque ellos también son o budistas, que es predominante, o generalmente creen en 3 religiones ellos: budistas, el confucianismo y el taoísmo. Y en esos grupos está la gran mayoría de seres humanos. Así que habrá religiosos moralistas en el mundo, muchos. Y Dios no excluye a todos los religiosos, porque Jesús, ¿con quién batalló más cuando estuvo aquí en la tierra? Con los religiosos judíos, que se sentían, por ser judíos, merecedores de todo y no reconocían nada. Pero vamos a ver qué dice el apóstol Pablo, que fue un religioso judío. Hago esta observación. Él, cuando habla de que todo lo tiene por basura, dice: yo también tendría de qué gloriarme, hablando con los religiosos judíos. Y una de las cosas que dice es: fariseo de fariseos.
¿Quiénes eran los religiosos de ese tiempo? Los fariseos y los saduceos. Pero el grupo que dominaba eran los fariseos. Así que él entendía de lo que el Señor le estaba revelando y qué tratar con los religiosos. Y dice en el versículo 1 de Romanos 2, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Fíjense, esto es muy importante, la última frase. Hay gente que juzgamos a otros por hacer X o cual cosa, y el problema es de que muchas veces hacemos lo mismo. Ahora, reconocer que alguien está mal es juzgar, no. Porque luego se ha usado esto para, tú no digas nada, ¿quién eres para decir? No. Si alguien viene y me pide consejería y me dice, es que estoy haciendo esto y esto, le digo, estás pecando, estás mal. Pero también es para analizarme yo mismo. Y aquí lo que está tratando el apóstol Pablo es eso, dice, quien quiera que seas, así el de más alto rango religioso, el más popular de los pastores, el más que te ve, que hasta un mito te sale y traes vestimentas muy que te hacen ver casi como decimos en el mundo santo, y tus manitas siempre están así, casi te sale una aureola, dice alguien más, ¿no? Bueno, si tú haces lo mismo, no tienes excusa. Diga, no hay excusa. Porque hay muchos papás que a los hijos, ¿qué les decimos? No, no está bien que hagas esto, ni que hagas aquello, ni que hagas esto otro. Y los papás lo hacemos. No sé si a alguien de ustedes les tocó. No, es que no puedes tomar ni fumar. Y los papás toman y fuman. Son inexcusables. ¿Cómo se predica mejor? Pues con el ejemplo, ¿no? Si se les dice, no, tomar te hace daño y mira esto y aquello y te descompones, te desequilibras. El alcohol, ¿cuántos saben que hace que pierda uno el equilibrio? No solo físico en muchos casos, sino también mental, emocional también. Al calor de las copas muchos han hecho barbaridades impresionantes y luego ni se acuerdan, o de las drogas. Entonces tenemos que autoexaminarnos. Si estás con alguien con quien vienes, dile ahí nos hablan. Ahí nos hablan, o sea, ¿por qué? Porque muchas veces como cristianos decimos, no, pues yo no tengo problemas. No, si todavía batallamos con este cuerpo, sí o no, con esta mente, sí. Pero qué bueno que gracias sean dadas a Dios nuestro Padre, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él nos da el poder para vencer todas esas cosas. Así que había algunos religiosos judíos y gentiles que ponían el dedo y condenaban las perversiones humanas, pero no con un corazón recto delante de Dios. Ellos expresaban su postura y probablemente decían, es que así son los paganos. Si tú has leído la Biblia, los judíos muchas veces decían, pues es que son paganos, así son. Y a veces los religiosos dicen, pues así son los que no vienen a este lugar o van a otro lugar. A veces pensamos que el ir a un lugar es ser perfecto. No, muchas veces decimos, así son ellos, pero nosotros no somos como a ellos, ¿verdad? Y a veces ahí nos autoexaltamos. Mira, el Señor cuando Él nos corrige no nos deja
ni levantarnos poquito. Inmediatamente mete el machete y abajo. No cabe ningún orgullo en nosotros, hermanos. Y por eso los religiosos tienen un gran problema y nosotros podemos caer también en religiosidad si no tenemos cuidado. Mira, el religioso se justifica a él mismo y dicen, yo estoy bien, no estoy perdido, por lo tanto no necesito de un Salvador. Es más, algunos dicen, yo tengo muchos intercesores, muchas intercesoras, muchos mediadores, y la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios el Padre y todos los hombres. Y tiene un nombre que muchos conocen y muchos dicen y muchos se adjudican para ellos: Jesucristo hombre. O sea, el Dios mismo que se hizo hombre. Él es el único mediador entre Dios Padre y todos los hombres, todos, sean religiosos o no sean religiosos, el único es Jesucristo. Así que, ¿quién necesita de un Salvador? Todos. Nosotros, espero que todos los que estamos aquí ya lo tengamos. Y estamos en un proceso de transformación, santificación y de ir cambiando y dejando muchas cosas. Nunca se va a acabar. Ya nuestra glorificación será cuando el Señor venga. El problema de caer en religiosidad, o de los religiosos que no reconocen solo a Jesús como su único Señor y Salvador, como su única forma de llegar al Padre, es como los que están enfermos y dicen, no estoy enfermo. ¿Qué pasa con alguien que está enfermo y dice, no estoy enfermo? No va a ir al doctor, no va a ir al médico. Pero alguien que se siente mal y que le duele y que tiene problemas en su cuerpo, ¿qué hace? Va al doctor. Así que el que no reconoce que es un pecador, aunque solo cometa un pecado al día, o uno a la semana, o uno al mes, la Biblia dice que el que comete un solo pecado se hace culpable ¿de qué? De todos los demás. Así que sí se necesita Jesús, hermanos. Mira, los religiosos judíos siempre se justificaban. Nosotros somos hijos de Abraham. No nacimos de fornicación, no somos... y ellos siempre se justificaban, rechazaban a Jesús, lo rechazaron a tal grado que lo mataron ahí en esa cruz. Cuando ellos tenían las Escrituras, y el Señor Jesús les dijo, ustedes creen que tienen la vida en las Escrituras, pues escudriñenlas porque ellas dan testimonio de mí. Pero ellos no querían, ellos querían seguir con su religión, como hoy en día miles y miles de personas. Mira, solo en esas religiones que te dije, hay millones que no quieren dejar su religión, no quieren creer solo en Jesús. Mira, en Roma había un moralista, filósofo, etcétera, era estoico, de los filósofos estoicos, llamado Séneca. Era contemporáneo del apóstol Pablo y además llegó a ser consejero de Nerón. Si se acuerdan de Nerón, el emperador romano, ¿no? Que fue terrible. Bueno, fue tan terrible que mató a su mamá. O sea, la mandó matar. Pero Séneca era un moralista que exaltaba las virtudes morales. O sea, entre los no creyentes también hay gente que es moralista y
Y que dice, no, eso está mal, y eso está mal, y eso está mal. Y él decía que incluso los idólatras estaban mal. Es más, Séneca ridiculizaba la idolatría. Decía que era algo vulgar, que era algo sin sentido. Fíjate, un no creyente, un no religioso, aunque pues todos al final son religiosos, tienen fe en algo. Y él era el consejero de Nerón. Pero el asunto es de que Séneca tenía varios vicios también. Pero nada más voy a señalar algo. Él fue cómplice con Nerón en el asesinato de Agripina, la madre de Nerón. O sea, muy moralista, pero dijo, pues mátala. Qué terrible, ¿no? ¿Cuántos hay así hoy en día? Yo les he platicado de una persona en mi pueblo. Era todos los domingos a misa de 7 de la tarde. Y pues después de la salida de esa misa, pues la gente salía a la plaza que está ahí. Generalmente están juntos en los pueblos la plaza y el templo religioso. Y pues ya andábamos ahí nosotros, los muchachos. Y este hombre salió, entró, hacían sus rituales ahí, estuvo toda la misa. Y cuando salió para ir hacia su casa o sentarse un rato en la plaza, encontró así, subiendo, a una persona con la que tenían problemas. Sacó su pistola y lo mató ahí. Y hirió a otros cuantos. Venía de tener su reunión religiosa. ¿Eso cambia la vida y el corazón de las personas? No. Y así hay una cantidad impresionante de religiosos. De otro en mi pueblo llegaban a decir, él iba a misa de 6 de la mañana. Y decían, es que él va temprano porque va y le pide a Dios que le ponga a quien transarse este día adelante. Era así, tremendo. Bueno, así somos los religiosos, pero a nosotros nos llama el Señor a no ser religiosos, a ser cristianos, que vivimos la palabra de Dios y que trabajamos en nosotros mismos. Si no, no somos mejores que ellos. Así que Pablo batallaba con los judíos, pero también con los no judíos. Por lo cual eres inexcusable. O sea, no hay excusa. Pero el problema es de que un religioso que conoce un poco más sobre los parámetros de Dios, tiene más responsabilidad porque tiene más conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que tú y yo tenemos mucha más responsabilidad que muchos que no conocen la palabra de Dios, que no conocen a Cristo Jesús ni son salvos en Cristo Jesús? Cada vez que recibimos más de la palabra de Dios, más responsabilidad tenemos. Así que somos inexcusables. No podemos decir, ay, es que no sabía. Sí, sabemos. Así que ese conocimiento
lleva a que nos deja en una posición donde no podemos excusarnos. Los religiosos siempre sacaban su justicia propia. ¿Se acuerdan en Mateo 5 cuando el Señor en el Sermón del Monte dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? 5:27. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciar, ya adulteró con ella en su corazón. Porque los religiosos generalmente se enfocan en ¿qué? En las acciones visibles y físicas. Pero el Señor va más adentro. ¿Va hasta dónde? Al corazón. Porque muchas veces se cometen pecados sin tomar acciones, solo en nuestro corazón, en nuestra mente. A veces maldecimos, a veces queremos ahorcar a alguien acá. Y no lo ahorcamos, no le quitamos la vida, pero para nosotros ya le dimos. Y muchos otros pecados como el adulterio. Mira, un juez en lo natural ¿tiene excusa si comete un pecado de los que él juzga? Pues no. Como juez conoce la ley, sea penal, sea laboral, sea civil, sea bancaria, sea fiscal, etcétera. No tiene justificación alguna, conoce la ley. Él se encarga de juzgar a los que violan la ley. Así que no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque luego el fariseo sale en cada uno de nosotros por ahí. ¿Se acuerdan de la parábola del publicano y el fariseo? Lucas capítulo 18. Dice que 2 hombres subieron a la hora de la oración. Y uno puesto en pie, el fariseo, el religioso, oraba consigo mismo y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está junto a mí. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Cómo estaba? Juzgando, pero él no era mejor que el publicano. El publicano dice que con la cabeza agachada, ¿qué hacía? O sea, con una actitud correcta delante de Dios. No quería ni alzar los ojos al cielo, golpeaba su pecho y decía: Dios, perdóname, reconozco que he sido pecador, sé propicio a mí, pecador, decía. El orgullo en todas sus formas nos lleva a una religión que pone al hombre en el centro. Y mira, en el cristianismo solo una persona puede ser el centro, se llama Jesucristo. Nosotros no estamos en el centro. Nosotros estamos junto a Él, alrededor de Él, porque hemos sido bendecidos por Él. Pero nosotros no somos lo más importante, y en muchos lugares que se dicen cristianos exaltan más a las personas que a Cristo Jesús. Se enfocan más en el bienestar de las personas, en agradar a las personas, en hacerlos sentir bien, que en Jesucristo. Al final de cuentas, el único que nos puede hacer sentir diferente y gozarnos de esta vida se llama Jesucristo. ¿Se acuerdan del hermano mayor de Lucas capítulo 15, de la parábola del hijo pródigo? ¿Qué hizo el hijo pródigo? Le exigió al papá y le pidió su herencia, y dice la parábola que fue y malgastó sus bienes viviendo como perdidamente. Gastó todo, lo malgastó todo, viviendo perdidamente. Y estando ahí ya en una situación muy difícil, alimentando cerdos
y tenía tanta hambre que quería comer de lo que le daban, de las algarrobas que le daban de comer a los cerdos, reaccionó, diga reaccionó. Y así debemos ser nosotros cuando aún en Cristo hacemos algo, debemos reaccionar. Pero también a los que no tienen a Cristo, ¿qué hay que hacer? Llevarlos a reaccionar como este hombre. Y pensó, ¿qué he hecho? He ofendido a mi padre. En la casa de mi padre no tenía falta de nada. O sea, en Jesús no nos falta nada. Y empezó a recapacitar y a decir, allá hasta el más sencillo de los obreros tiene mucho mejor que yo. En Cristo todo es mucho mejor que lo que el mundo puede ofrecer, hermanos. Que los placeres del mundo, que el dinero del mundo, que el poder del mundo, que la fama del mundo. En Jesús tenemos cosas mucho mejores en esta vida y en la vida eterna. Por eso debemos estar satisfechos. Y muchas veces ya hemos caído en tal punto que no estamos satisfechos. Estamos a veces reclamándole a Dios mismo: Señor, ¿por qué no quitas ya esta pandemia? ¿A cuánto les ha servido para reflexionar muchas cosas? Lo frágil que somos, ni ricos, ni sabios, ni preparados, ni no preparados. Nadie se escapa. Pero ¿te acuerdas del hermano mayor? Él recapacitó y dijo: voy a ir, y fue con el padre y le pidió perdón. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el hijo, y él mandó que lo bañaran, que lo vistieran, maten el becerro gordo. Es un gran motivo de alegría el arrepentimiento de un pecador. Por eso la Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y nosotros debemos trabajar para eso, para que haya gozo en el cielo por los pecadores que se arrepienten. Y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces estaba la fiesta y llega el hermano mayor, que siempre había estado con el padre, no se había portado tan mal. No era perfecto porque no hay justo ni aún uno. Pero allá había estado fielmente con el papá. Y se enojó porque estaba haciendo fiesta por ese hermano que se había descarriado. Y el padre le explica: hijo, es que tu hermano estaba muerto, y todo aquel que está sin Cristo está muerto espiritualmente. Nosotros tenemos vida eterna, vida con Él. Dice, por eso es un motivo de fiesta, porque tu hermano era muerto y ha resucitado, ha regresado al Padre, a la casa del Padre. ¿Cuántos van a estar en la casa del Padre? Ahí nos vemos. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a prepararles lugar a cada uno de ustedes. Pero el hermano mayor se enojó y dijo: oye, yo te he sido fiel y nunca me has dado ni siquiera un chivito ahí para hacer una birria con mis amigos. Se estaba quejando malamente porque el padre le dijo: hijo, todo lo mío es tuyo. Tú puedes tomarlo a la hora que quieras, pero tu hermano, era necesario hacer esto. ¿Y qué hizo el hermano mayor? Se quedó enojado. ¿Qué hacen los religiosos? Lo mismo. Ay, que el Señor nos libre de caer en la religiosidad. Porque yo he escuchado: pues si se quieren ir al infierno, que se vayan. Yo ya no oro por ellos, yo ya no voy a andar compartiendo. Nadie quiere. Hermano mayor, no, tenemos que seguir trabajando, seguir orando, seguir clamando al Señor. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que con mansedumbre corrijas a los que se oponen. ¿A los que se oponen a qué? Al mensaje del evangelio, a la salvación en Cristo Jesús, a la verdad de Dios, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, o sea, para conocer a Cristo, y escapen del lazo del diablo en el cual están sujetos a voluntad de Él. Fíjate qué tremendo.
Ahí lo puedes leer, creo que es Primera de Timoteo, no me acuerdo ahorita el pasaje bien. Pero el orgullo espiritual nos puede separar del amor de Dios. El único antídoto contra la justicia propia es el reconocimiento de que nuestra esperanza está única y exclusivamente en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y en sus promesas, en su justificación y en su redención. Solo en Jesús está nuestra esperanza. Versículo 2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, el juicio de Dios siempre es correcto, imparcial, recto. Dios no hace nada que esté mal hecho. Lo encontramos por todos lados en la Biblia. Versículo 3 de Romanos 2. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. Fíjense, ese es el punto. Y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Diga, no. Dios no hace acepción de personas. No maldigas si tienes una boca impresionante, ¿no? Muchos cristianos hoy en día tienen una boca donde salen sapos, culebras y tepocatas y todo eso. O menosprecias, versículo 4, las riquezas, fíjate, de su benignidad, paciencia y longanimidad. ¿Cuántos saben que Dios es muy paciente? Pero fíjate, todo lo que menosprecia significa tener un bajo concepto de algo o de alguien. Y estos religiosos tienen en poca estima la paciencia de Dios, su bondad, su benignidad para con nosotros, ignorando, dice el apóstol Pablo, que su benignidad, su paciencia, su generosidad, su misericordia, lo que trata de llevarnos es a ver nuestra condición para ir al ¿qué? Al arrepentimiento. Y decir, estaba muy mal yo. Cuando a mí me iluminó el Señor con su palabra, dije, qué barbaridad. Andaban muy mal. Pero mucha gente hoy en día no aprecia la paciencia de Dios. Mira, el Señor no ha venido, ¿sabes por qué? Porque es paciente para con todos en este tiempo y hasta que Él venga con la humanidad, no queriendo que nadie perezca. El deseo del Señor es que nadie se pierda, porque hay una forma de salvarse. Es como ahora que salga la vacuna contra el COVID, pues hay una forma de que la enfermedad ya no te afecte. ¿Quién quiere la vacuna? Pues todo el mundo va a decir yo. Es lo mismo que está diciendo Jesús, hablando de la vida eterna. No quiere que nadie perezca. Él ya murió en la cruz, llevó nuestros pecados, como dice en Isaías 53, molido fue por nuestras rebeliones. Y por todo lo que Él sufrió ahí, nosotros somos perdonados. Cargó nuestros pecados. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero muchos religiosos menosprecian la benignidad, la misericordia, la generosidad, la paciencia de Dios. A veces nuestros hijos malinterpretan nuestra paciencia, nuestra misericordia y nuestra benignidad. Y dicen, ya están viejitos, ya doblaron.
No, muchas veces es paciencia, misericordia, queriendo que reconozcan, pero cuando no, bueno, ahí te voy, con la varita. Y ya cuando están grandes, bueno, hay otras formas de disciplinar, ¿no? Porque el padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo disciplina como el Señor nos disciplina a nosotros. ¿A cuánto los ha disciplinado aquí el Señor? Ay, a mí me ha dado unas. Ay, pero le digo, dame, Señor. Mira, en lo natural mi papá me daba unas. Ay, muchos aquí ni saben de eso. Porque ya ahora con la modernidad no, ni con el pétalo de una rosa. No, a mí con el cinturón de todo tipo y todo lo que se podía. Pero el Señor me ha dado unas mejores, pero me han llevado a una vida mejor. Así que el que no ve la paciencia de Dios está errando, porque la paciencia nos lleva, nos conduce al arrepentimiento. Y arrepentimiento significa, Él nos quiere llevar a Dios, nos quiere llevar a Cristo para tener la bendición de Dios, la salvación, la vida eterna. Siempre lo que hace el Señor es para bendecirnos, no es para dañarnos. Para que vayamos a Cristo, recibir el pecado, el perdón de pecados, la salvación y la restauración. ¿Cuántos saben que Él puede restaurar a cualquier persona? Drogadictos, viciosos, matones, homosexuales. Él puede transformar a cualquier persona. No hay nada imposible para Dios. No hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Esa es la gran noticia que nosotros tenemos. Ese es el gran mensaje del Evangelio. No hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Él ya cargó con todos esos ahí en la cruz. Pero el problema, dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Cuántos saben que mucho del problema es la dureza de corazón? La palabra dureza viene de una palabra griega que les va a sonar conocida, esclerosis. Ustedes saben que hay una enfermedad que se llama esclerosis múltiple o arteriosclerosis. Por ejemplo, las venas, las arterias se ponen duras. Pero aquí no está hablando de una dureza en lo físico, sino en lo espiritual. Y el religioso, el moralista, generalmente se ha endurecido contra Dios porque cree que Él está bien. Por eso dice, por tu corazón no arrepentido y tu propia justificación. Mira, los judíos fueron muy incrédulos con el Señor Jesús. ¿Cuántos milagros hizo delante de ellos? Oye, levantó de la muerte a Lázaro. Y sin embargo, ¿qué hacían? Los seguían rechazando. Un corazón ¿cómo? Endurecido. Un corazón no arrepentido. Y por eso les dice, atesoras ira para el día de la ira. Diga, ay, ay, ay. Qué bueno que nosotros ya no estamos llamados a ira, sino a paz nos llamó el Señor. Y el día de la ira no estaremos ahí. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso, por tu endurecimiento, lo único que estás haciendo por no arrepentirte es juntar, atesorar. ¿Qué entendemos por eso? Hay dinero, está atesorando dinero, propiedades o etcétera. Bueno, aquí es, fíjate lo que están atesorando. Los desobedientes, los no arrepentidos, los religiosos, los moralistas que hacen un lado a Jesús, ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. En el Antiguo Testamento hay varios pasajes que nos dejan ver esto. Por ejemplo, Amós 5, después lo lees, habla de que ese día, el día de la ira, es un día de dificultades y angustia, un día de ruina, de desolación, un día de oscuridad y pesadez,
un día de nubes y de profunda oscuridad. Pero nosotros en Cristo no vamos a estar ahí, hermanos. Yo no veo que se alegren, pero a mí me da una alegría impresionante lo que el Señor hizo por nosotros. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El día de la ira, la manifestación de la justicia de Dios, porque Él juzgará a cada uno de los que no han creído en Jesús conforme a sus obras. Juzgará. A nosotros ya nos juzgó en Cristo Jesús. Somos justificados. Aquí se refiere al juicio final de los malos, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante, hablando del gran trono blanco y el Señor ahí juzgando. Dice que el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es un día terrible, el día de la ira. Por eso alégrate, no de muchas otras, sino de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Todo aquel que ha creído en Él de todo corazón, se ha convertido, se ha arrepentido de sus pecados, su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Pero todo aquel que no se encuentre, aunque sea muy religioso, muy moralista, una buena persona, dice que va a ser lanzado al lago de fuego por la eternidad. Diga, hijo. Mira el versículo 6 de Romanos 2, dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, o sea, creyendo en Jesús y caminando con Él, buscan gloria, honra e inmortalidad, que es lo que tenemos nosotros. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, o sea, no obedecen a la palabra de Dios ni a Jesús, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué están acumulando? Ira, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo sin Cristo, porque también en Cristo hacemos algunas cosas mal, pero abogado tenemos para con el Padre y nos arrepentimos y Él nos limpia de todo pecado, dice Juan 1:1, primera de Juan. El judío primeramente y también el griego. Y te acuerdas que te dije, acuérdate que en Romanos 1:16 dice que el evangelio es primeramente para el judío. Bueno, aquí, ¿por qué menciona también al judío primeramente en la tribulación y angustia y también al griego? Porque el judío ha tenido más ventajas que todos los paganos en todos los tiempos. Porque ellos son los que recibieron la ley de Dios, fueron protegidos, bendecidos por Dios, tenían todo el Antiguo Testamento. Toda la palabra de Dios. Al que más se le da, por eso ellos primero van a ser juzgados, si no creen en Jesús. Pero gloria y honra, versículo 10, y paz. Diga, wow. A todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es hacer lo bueno? Es creer en Jesús y vivir una vida cristiana como Él quiere que la vivamos. Como le dijo Pablo a los Corintios, eso eran antes. Y sí, y ahora no. Y vamos cada vez trabajando y corrigiendo y teniendo una vida que glorifique al Señor. Versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Él no es como tú comprenderás y como yo también. Ay, es que ese trae un carrazo, ese, pásele aquí. Ese tiene un gran negocio. Ay, no, voy a estar ahí al pendiente de ti lo que se te necesite. Y el que viene en la combi, no, ese que se siente hasta allá en Gallola. Y ni a Dios le di, no.
Nosotros debemos actuar como el Señor. ¿No hace qué? Acepción de personas. La vida eterna, quiero mencionar esto, no es solo duración de vida, no solo es tiempo sin fin, porque aún los no creyentes tienen también vida eterna. Aquí lo que habla la palabra cuando es vida eterna a nosotros como creyentes es vida eterna con Dios. Los no creyentes, aunque existirán para siempre, ¿dónde van a ser echados? En el lago de fuego. El apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 1 versículo 9, hablando de los religiosos moralistas no creyentes, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Fíjate, o sea, es muy claro. ¿Eterna qué? Perdición, castigo, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Pero nosotros no, en Cristo Jesús no somos excluidos, sino incluidos en la gloria del Señor, en su presencia y bendecidos con su poder. ¿Cuántos quieren ser religiosos aquí? Porque a nosotros se nos exige más, porque hemos recibido más. Hermanos, debemos cuidarnos de caer en un espíritu religioso. Y hoy en día, en el cristianismo evangélico o en el cristianismo protestante, muchos podemos caer en religiosidad, en ser acusadores y estarnos portando como estos judíos y como esos paganos, como Séneca o como el sumo sacerdote en los tiempos de Jesús. Tenemos un llamado como cantábamos al final, ¿quieres ser real? ¿Cuántos saben que el Señor nos llama a ser cristianos reales? Porque hoy en día muchos solo son de nombre cristianos. Te digo que hay más de 2,000, no sé cuántos hay ahorita, pero más de 2,200 millones de cristianos alrededor del mundo, los hay o más. Pero ¿cuántos son realmente cristianos conforme al Evangelio y a la palabra de Dios? La verdad, muy pocos. Jesús dijo, porque angosto es el camino, angosta es la puerta que lleva a la salvación, y pocos son los que entran por ella. No dijo religiosos, sino los que quieren caminar por ahí. Por eso dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Y ancha es la puerta y ancho el camino que lleva al infierno, a la perdición, a la destrucción, al lago de fuego. Es ancho y ahí van muchísimos religiosos. No solo personas inmorales, asesinos, no, muchos religiosos. Es más, muchos de los delincuentes que hay hoy en día son muy religiosos. Y van y oran, según ellos, o rezan antes de ir a hacer sus maldades. ¿Dios tomará en cuenta eso? Para nada. Así que no tenemos excusa, porque hemos recibido mucha iluminación y tenemos la palabra de Dios. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué no te pones de pie? Espero que el Señor nos ayude a entender
¿qué quiere de nosotros en este tiempo? Para empezar, yo entiendo que Él quiere que seamos reales y que mucha gente a nuestro alrededor necesita de Jesús y nosotros podemos llevarlos a Jesús. Pero también que nosotros seguimos dependiendo ¿de quién? De Jesús. Seguimos siendo bendecidos, ayudados, levantados por Jesús. Pero el llamado para nosotros hoy, los que estamos aquí, tú que estás ahí a través de internet, aunque no seas miembro de esta congregación, pero estás escuchando y eres cristiano, el llamado es a ser cristianos reales, comprometidos con Jesucristo, que no nos avergoncemos del Evangelio, porque el Evangelio es maravilloso. Las buenas noticias que tenemos llevan el poder de Dios para que la gente sea restaurada, salvada, reconozca su quiebra espiritual, su derrota espiritual y diga: necesito ser levantado y restaurado, como aquel joven que estando entre los cerdos dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando hay algo mucho mejor y está al alcance. No tienen que hacer nada literalmente en lo físico como la religión enseña. Solo creer, arrepentirse para nacer de nuevo. Y todo aquel que está en Cristo es nueva criatura. Y como nueva criatura de Dios, manifiesta las obras de Dios. ¿Cuántos dicen: yo quiero ser real? Podemos cantar una parte. Yo quiero ser cada vez un cristiano más, que se note que soy cristiano. El otro día decía Omar, conozco a muchos que me di cuenta que eran cristianos hasta después de años. Y hay muchos cristianos de la secreta que nunca dicen soy cristiano ni manifiestan nada, sino que se pierden entre los no creyentes como iguales. Pareciera una arenita más en una playa con un montón de piedritas. Pero el Señor nos ha llamado a ser diferentes, a notarnos. El que robaba ya no robe. El que golpeaba ya no golpee. El que maldecía ya no maldiga. El que era injusto ya no sea injusto. El que era desobediente ya no sea desobediente. O sea, estamos en un proceso todos, pero tenemos que avanzar. ¿Quieres ser real? Dile: Señor, ayúdanos a ser reales. ¿Quieres ser real? ¿Quieres todo entregar? ¿Quieres ser alguien que su orgullo da? ¿Quieres un día alguien ser? Rinde todo al Rey. ¿Quieres íntegro ser y propósito tener virtud? Tu mente purificar. ¿Quieres ser libre hoy? Rinde todo
Este es mi deseo, mi restitución. Este es mi deseo, que me uses tú. Señor, te pedimos que tú nos uses, que nos ayudes a vivir esto en nuestro día cotidiano, mañana que reanudamos nuestras actividades normales. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida real para ti, en una vida religiosa. Te pedimos que tú estés con nosotros y nos bendigas y nos des la fuerza de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.